el Señor me hablaba en la madrugada en base a esa posición, porque hemos hablado de organizarnos para bendecir. Las últimas semanas pudimos compartir lo que es una organización y para qué está organizada la iglesia, cómo organizarnos, cómo caminar en ese orden. Pero indudablemente que nuestra confianza, y el Señor lo seguía resaltando en mi corazón, nuestra confianza no está en la organización. La organización es un método para que los dones fluyan, para que los dones alcancen un desarrollo, alcancen el propósito, para que los dones puedan diseminarse, si por así decirlo, disgregarse o regarse por toda la iglesia. Por eso nos organizamos, porque es la mejor manera, y Dios es un Dios de orden. Y esa organización, como les dije, facilita que el don suyo o los muchos dones que usted tiene puedan ser de bendición, no a un pequeño curul, a un grupito, sino a toda la iglesia. Y que esa misma organización permita que no sea solo para la iglesia, sino fuera, más allá de la iglesia, fuera del servicio, dentro de la iglesia. Pero mi confianza para que esos dones se disgreguen no está en la organización. Y nos organizamos. Pero mi confianza está puesta en el dador de los dones. Por eso el Señor me decía la actitud de indetenibles. Porque no vamos semana a semana inventándonos un nombre. No vamos mes a mes inventándonos una actividad. No vamos día a día transitando para tratar de entretener a la iglesia o entretener al hombre. Debemos entender que todo esto conlleva a fijar la actitud que debemos tener ante la vida. Y esa condición me la va a dar, escuche bien, donde yo tenga puesta mi fe. La diferencia entre actitud y aptitud es muy clara, porque la actitud, que es el título del mensaje, radica en que se refiere al temperamento, a la forma como yo asumo las situaciones, a la forma como yo enfrento los problemas, a la forma como yo disfruto las victorias, porque no todo es problema, no todo es angustia, no todo es dificultad. Hay momentos hermosos, hay momentos buenos, hay momentos agradables, y tenemos que tender en nuestra búsqueda diaria a que sean más los momentos agradables, a que sean más las victorias, a que sean más los planes alcanzados que los momentos malos, ¿correcto? Pero mi actitud ante cada uno de ellos debe estar firme y en creciente para poder ser indetenible, para que un día malo no rija mi condición de familia, mi condición de papá, mi condición de esposo, mi condición de esposa, mi condición de hijo, para que un día difícil no sea el que determine mi conducta como político, mi conducta como un ingeniero, mi conducta como profesional, para que un momento de alegría o de gozo no sea el que me haga a mí olvidar mis responsabilidades, porque es la actitud. Y como le dije, esa actitud va a estar fundamentada
por la fe que yo tenga. O sea, la forma en que yo vea las circunstancias en mi vida va a estar dictaminada por la fe que yo tenga. Vaya conmigo a Filipenses, por favor. Filipenses. El viernes fue una gran victoria. Y no todos teníamos la mejor actitud para venir. Pero el vencer, el decir, voy. Mi carne no quiere, mi carne tiene sueño, mi carne tiene hambre, mi carne come y a las 9:30 quiere acostarse ya. Es el pensamiento que viene a la mente de muchos, o de todos, o de algunos, no sé, pero es una necesidad. Pero le digo algo, el venir y a las 4 de la mañana, ver todos estos muchachos en el desarrollo, ver los testimonios, ver cómo hablan, cómo han ido entendiendo lo que es el sentir y el mover de Dios en ellos. Y que no ha sido una obligación, no ha sido un látigo, sino el consejo, la palabra, el amor, la paciencia. Y verlos testificar que con sus errores, con sus dificultades, pueden levantarse, pueden reconocer, y en medio de ese reconocer arrepentirse y saber aún que el testificar los expone. Estar conscientes de que testificar a Satanás le molesta cuando alguien testifica, pero eso es valentía. Yo me voy a exponer a que el enemigo se moleste, pero es que mayor es el que está con nosotros que el que está en contra nuestra. Entonces esa posición nos da una actitud para afrontar el temor, nos da una posición para afrontar lo que nos presenta el día o lo que nos presenta la vida. Y testificaron, y aún a las 4 de la mañana entrar en una oración hermosa dirigida por ellos mismos. Estaríamos muy equivocados en decir, no, es que los jóvenes no saben orar. Oran y muy bien. Los felicito, mis hijos. Y escúcheme, no se sienta excluido, porque la consecuencia de que ellos oren bien es porque de alguna manera están captando el espíritu, están siendo instruidos. Entonces hay una ganancia para el papá, para el hermano, para la persona que ha hecho una dedicación, para el líder, para el maestro, para el anciano, para el joven que está a su lado también, para ese compañero, porque hay una dedicación para que estemos todos orando, para que aprendamos a servir, para que aprendamos a ser efectivos, para que aprendamos a ser productivos. Y ese éxito, esa condición de victoria, a mí, Aquiles Salón, me trae satisfacción, me trae gozo, me trae paz, porque el ver eso, ese crecimiento en cada uno, para mí es eso, es un fruto del amor, es un fruto de la paciencia, es un fruto de la dedicación, del tiempo. Entonces no tiene que ser un complejo para nadie, no tiene que ser una competencia para nadie, no tiene que ser algo como que me van a quitar un puesto o me van a remover o me va a sacar o me va a quitar a mi oportunidad. No, más bien es la oportunidad de seguir creciendo, es la oportunidad de seguir avanzando, es la oportunidad de no sentirse solo, sino de entender que Dios está con nosotros y que mi hermano está conmigo en este barco, porque estamos de acuerdo en un mismo sentir. Porque el estar metidos todos en una iglesia no quiere decir que estemos de acuerdo, ni tampoco quiere decir que estemos en un mismo sentir. Y esas son las dos cosas fundamentales. Si se recuerda en prédicas anteriores, el que sean uno, así como tú y yo somos uno, Padre, era la voluntad de Jesús. Amén.
Entonces entendamos la actitud para ser indetenibles. ¿Por qué? Porque les decía que no se trata de que cada semana tengamos algún eslogan, no. Son palabras de entendimiento, son palabras de revelación, para que se nos vaya revelando a nosotros que la Venezuela en crisis no nos puede seguir deteniendo, que el gobierno en crisis no nos puede seguir deteniendo, que el gobierno en crisis no nos puede seguir deteniendo. Tenemos que soltar que la religión asignada a un país no nos puede seguir deteniendo. Filipenses capítulo 3. Vaya conmigo a Filipenses capítulo 3, el versículo 1, léalo conmigo. Filipenses 3:1 dice: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. Para mí no es molestia el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es útil. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los que mutilan el cuerpo. Nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Le explicaba entonces que la organización permite que fluyan los dones, facilita que fluyan los dones, pero mi confianza no está en la organización. Le explicaba que los dones están puestos en cada uno de nosotros. Hay un don, hay muchos dones, por lo menos uno hay en ti, y esa es una aptitud. Ese don es una aptitud para darte una habilidad ante las situaciones. Esa sería la aptitud con P, la habilidad que tenemos para afrontar esa situación. Pero la actitud de la cual estamos hablando, que es con C, es esa condición o esa posición que yo tomo, en quién confío para yo afrontar eso, para yo afrontar ese problema, para yo afrontar esa circunstancia, para yo afrontar aún esa victoria. Estoy confiando en los años de experiencia que tengo. Estoy confiando en la estructura organizacional que tengo. Estoy confiando en los diferentes seminarios que tomé para matrimonios y todo lo que he aprendido. O mi confianza sigue estando en Dios. Entonces, Dios nos dice: yo soy equilibrio. Dios es un Dios de equilibrio. Hablo de orden, hablo de organización, hablo de fundamentos, hablo de ser estructurales, hablo de liderazgos que no son sobrepuestos o imperativos, sino de orden espiritual en amor y en justicia, haciendo lo justo. Pero necesitamos entender que cada uno de nosotros, nuestra confianza no es en la estructura de Maranata, nuestra confianza no es en el Evangelio Cambia, nuestra confianza no es en los apóstoles puestos en el ministerio, que son hombres de Dios, hombres a los cuales yo puedo dar fe que son de Dios. Que tienen errores, puedo dar fe que tienen errores también. ¿Por qué? Porque yo tengo errores, usted tiene errores, el de afuera tiene errores, el presidente tiene errores, el papa tiene errores, cada uno de los hombres tiene errores. Pero la actitud que ellos tienen para afrontar las debilidades del ministerio, las debilidades de su vida, está fundamentada en la confianza en Dios. Entonces yo necesito que la iglesia, o necesitamos que cada uno de nosotros, empezando por mí, empezando por papá en casa, empezando por la mamá en casa, empezando por los hijos, tengamos la confianza puesta en Dios. La confianza puesta en el autor y el consumador de la fe. ¿Por qué? Porque ahí yo me garantizo, o esa es mi garantía, de que el día que la estructura no esté totalmente articulada por alguna situación, porque va a haber errores dentro de la estructura.
Escúcheme, no todo, no está hecho ya. La iglesia tiene una estructura ahorita y no crea que en 2 semanas puede cambiar. Sí, puede ir fluyendo y el Señor seguir cambiando, seguir organizando, seguir moviendo. Hoy eres diácono y puede el Señor ponerte en otro lugar. Hoy eres seguridad y el Señor te puede poner en otro lugar. Hoy estás en sonido y el Señor te puede mover a otro lugar. Hoy pastoreo acá y el Señor me puede mover a otro lugar. ¿Usted cree que no? ¿Sí? Pero si eso pasa y usted y yo no estamos fundamentados en la verdad que es Cristo, nos vamos a mover. Nos vamos a caer. Vamos a deslizarnos. Vamos a fallar. Vamos a menguar. Vamos a tener la peor actitud para afrontar el problema. ¿Qué pasa ahora en nuestro país? Hay una crisis muy aguda y necesitamos tener la mejor actitud cada día para afrontar esa crisis. La mejor actitud para ir al trabajo. Y las estructuras están caídas, pero necesitamos tener la mejor actitud para ir al trabajo, porque nos vamos a encontrar gente, sí, gente difícil, pero más, para mí es más, gente esperando el amor de Dios, esperando una actitud diferente en ti y en mí para dar un cambio, iglesia. Y tenemos que aferrarnos allí, de que más son las personas buenas, de que más son los que tienen un corazón acepto para Dios, un momento, una palabra que tú tienes que darle por la buena actitud, para que la condición de ese lugar, la condición de esa zona, la condición de eso cambie. Mire, usted se imagina el presidente de una nación como Venezuela, cristiano. Y no estoy hablando de las elecciones, no estoy hablando de que lo vamos a hacer esto o están preparando para lanzar, no. Estoy hablando del que está vigente. Que pueda realmente cambiar el corazón, abrirlo a Dios y que sea Dios entonces el que empiece a regir en ese corazón. Que el presidente de una nación pueda ser cristiano. Como cristianos, somos responsables de tener la mejor actitud para afrontar cada una de las situaciones. Ese tiene que ser un reto en nosotros. Y sé que no es fácil, sé que es un compromiso, pero necesitamos poner eso. Cuando hablamos deseo en el corazón, necesitamos poner eso. Señor, necesito tener la mejor actitud para afrontar cada situación. Dice, por lo demás, hermanos, gozaos. ¿Cómo afrontamos? La primera, con gozo. No pierda el gozo. No pierda el gozo. No pierda el gozo. Estás en casa, estás con tus hijos, no pierdas el gozo. Han tenido que salir fuera por alguna circunstancia, no pierda el gozo. No pierda el gozo que Dios le ha dado. Mire, fíjense, si su gozo está solamente en que van a regresar, está allí latente. Yo le voy a ir más allá. Yo quiero que mi gozo esté en que Dios va a cumplir el propósito por el cual los trajo, sea aquí o sea en el lugar que estén, porque eso va a ser la garantía de que mi gozo va a permanecer todos los días. Y es más, cuando regrese te lo va a regresar renovado, transformado. Escuchaba a un papá hace unos días atrás, no de esta iglesia, un conocido, y me hablaba de su hija menor de 16 años que le pedía un teléfono, un iPhone. Y bueno, hija, tú sabes que hay una regla interesante, la regla de su papá. Yo dejo mi teléfono
y se lo doy a tu hermana mayor, y el que ella tiene te lo da a ti, y así vamos. Entonces papá renueva uno, el de él lo hereda la hija mayor, y así ella hereda el de su hermana. Y dice, no, pero es que ese teléfono que me va a tocar es muy viejo, yo no quiero un teléfono tan viejo. Bueno, hija, pero eso es, no, yo voy a trabajar para comprar ese teléfono, yo voy a trabajar para tener lo mío. Ok, bueno, tú haz como quieres, pues. Sale del país porque tiene la oportunidad, pero cada quien tiene que afrontarlo con la actitud, con los recursos que tiene, con la aptitud que tiene. Ella tiene la oportunidad de salir y trabajar porque tiene donde quedarse, tiene donde llegar, tiene a su familia allá, es diferente. Y la muchacha va a regresar a seguir estudiando, no es que se fue del país, pero él me dice, tiene 2 meses trabajando, ya reunió para comprarse el teléfono, y ahora me dice, sí papá, pero tienes razón, yo no, un teléfono tan costoso no me hace falta, yo con un intermedio yo puedo hacer todo lo que pensaba hacer con el otro, puedo trabajar y puedo ganar dinero desde allí sin problema. Y le dice, ¿verdad, hija? O sea, ¿te diste cuenta? Sí, o sea, ¿estás loco? ¿Tú crees que 12 horas de trabajo aquí y las voy a gastar en un teléfono? No. Aprendió. Lo que me cuesta a mí 1 hora de trabajo y gastarlo todo allí no puedo. O sea, con 16 años o 15, aprendiendo ya a valorar. ¿Usted me entiende? Entonces, eso es en lo secular, eso es en lo diario, en lo ¿cuánto más si hablamos de lo trascendental, de los fundamentos de Dios? Porque es Dios quien pone la sabiduría. Ahí hay una experiencia, pero es Dios quien nos ayuda a que nuestras experiencias se acentúen y tengan un progreso, un avance. Entonces, ¿cuánto más me gozaré que en el lugar donde estén? Que en el lugar donde estén, y no quiere decir que no van a regresar, pero que en el lugar donde estén, Señor, que se haga tu voluntad sobre ellos. Que ellos tengan la actitud correcta para afrontar la vida. Que ellos tengan, Señor, la dirección tuya, porque la confianza de ellos está puesta en ti. Y cuando digo ellos, son los hijos que tenemos fuera, las hijas que tenemos fuera, los hermanos, los que han tenido que salir de la iglesia con o sin dirección de Dios. Señor, yo clamo porque seas tú el que cumpla el propósito en ellos. No puedo hacer una oración de condenación y decir, no, pero es que este se fue descarriado, o aquel se fue sin dirección de Dios, o tal o cual. No quiero hacer eso en mi corazón, no quiero hacerlo. Quiero es que sea Dios el que los ayude, que sea Dios el que los transforme, que sea Dios el que los renueve, que sea el propósito de Dios el que se cumpla en ellos. Y ahí está mi confianza. Allí está mi confianza. Y sin duda alguna hay un liderazgo, sin duda alguna está la estructura, y sin duda alguna están los dones en usted y en mí, pero necesitamos tener la actitud correcta para poder ser indetenibles, no perder el gozo, mantenernos gozoso. ¿Por qué? Alguien que mantiene el gozo es porque tiene su fe puesta en la palabra de Dios. Señor, tú lo dijiste, tú lo vas a cumplir. Tú no eres hombre para mentir, ni eres hijo de hombre para... Dios no es hombre para arrepentirse ni para mentir. Si Él lo dijo, Él lo va a hacer. Amén. Sigue leyendo conmigo en Filipenses. Dice, guardaos de los perros, guardaos de los que dividen. Es una palabra fuerte. Guardaos de los malos obreros. Alguien decía por allí que los venezolanos no necesitan enemigos afuera, sino que los mismos venezolanos son los enemigos. Ok, no se trata de ver al hombre como enemigo mío. Se trata de ver la actitud de los hombres como la incorrecta y la que no me edifica y la que yo no necesito. Entonces, para poder dejar de detenernos
o no detenernos, tenemos que guardarnos de lo que escuchamos, de a quién estamos escuchando. No solo de a quién, sino de lo que escuchamos, porque hay cosas que usted tiene que escuchar. Hay cosas que usted la va a escuchar. Usted no va a estar todo el día con unos audífonos o con un tapón en el oído. O sea, es mentira. Usted y yo estamos en la calle con los sentidos bien abiertos. Con los sentidos, es más, tenemos que estar bien abiertos, con los sentidos bien abiertos, bien atentos. Pero hay cosas que va a escuchar que no edifican. Hay cosas que va a escuchar que no son agradables. Hay cosas que va a escuchar que no son apropiadas. Hay cosas que va a escuchar que no son las mejores. Pero que yo tengo que guardar mi corazón de cada una de ellas. Hay personas de las cuales yo voy a escuchar cosas que no vienen con la mejor intención. Y de esas personas yo me tengo que guardar. Pero eso, para yo lograrlo, tengo que estar claro de qué es lo que quiere Dios conmigo, de cuál es el plan de Dios, de cuál es el llamado que tenemos cada uno de nosotros, cuál es la función que tenemos, cuál es la actitud. Y eso me va a permitir reconocer quién está fundamentando sus palabras o su teoría en algo distinto a lo que Dios quiere hacer conmigo. Escúcheme, prosigo a la meta. Decía Pablo, nosotros somos la circuncisión. Me gusta mucho la versión nueva, que dice, pues los que adoramos por medio del Espíritu de Dios somos los verdaderos circuncisos. Confiamos en lo que Cristo Jesús hizo por nosotros y no depositamos ninguna confianza en esfuerzos humanos. Para ese tiempo estaba el estigma de la circuncisión, la incircuncisión, de esto, de que si le quitaban el prepucio y entonces era parte de la religión, y si eras hijo de Dios, y si no estabas circunciso, entonces no eras hijo de Dios. Y todo este tema que ya evolucionó a otro tipo de religión hoy es si estás en tal, o si te vistes de tal manera, o si haces esto, o si haces aquello, entonces si eres cristiano o no eres cristiano. Pero nadie toma en cuenta el servicio sincero que estemos haciendo del corazón, el servicio sincero de amar. ¿Por qué? Porque hay gente que lo puede estar aparentemente haciendo muy bien, pero tienen malas intenciones. Como hay gente que quizás no tiene la mejor vestidura, pero tiene las mejores intenciones. Entonces Pablo le decía, los que sirven de corazón, los que son sinceros, los que no están por un capricho de alguien o porque sino que simplemente anhelaron un encuentro con mi Padre y sirven. Escuchen, no traiga a su mente ahora una condenación de que usted no está sirviendo en la iglesia y que tiene que activarse a servir, porque si no, entonces no quiero que caiga en esa condición de que tiene que pertenecer a la estructura ya. Porque si no pertenece a la estructura, entonces usted no está en el mover de Dios, o usted no es hijo de Dios, o usted está fuera de la voluntad de Dios. No. Lo primero es lo primero. Usted no necesita pertenecer primero a la estructura para encontrarse con Dios. Usted y yo necesitamos encontrarnos con Dios para pertenecer a la estructura. Porque de otra manera vamos a ser divisores. Vamos a ser los que vituperan el evangelio por falta de madurez, por falta de experiencia, por malas actitudes, por falta de conocer a Cristo. Y eso es lo que requerimos para que no esté presente la religión. Porque esto de lo que estaba hablando Pablo era religión. Y hoy sigue habiendo religión y no estamos con los mismos procedimientos de circuncidar, pero sigue siendo religión todo lo que yo ponga o toda la confianza que yo ponga fuera
de Jesucristo. Fuera de Dios, todo lo que en lo que yo ponga mi confianza es religión. Si yo pongo mi confianza en que el Ministerio Maranata tiene más de 20 años aquí en Puerto Ordaz y en Venezuela, entonces el enemigo va a traer en mi mente: a mí no me hace falta relacionarme con nadie, a mí no me hace falta hablar con los pastores, a mí no me hace falta esto o aquello, a mí ya el ministerio me da un nombre, esto. Usted ve la jactancia, la arrogancia, lo que empieza a meterse en la cabeza, y eso le pasa a cualquiera. Eso le pasa a cualquiera. Entonces esa condición de confiar en la estructura lo que va a ocasionar es que yo pierda la condición de ser hijo de Dios o de estar cerca de Dios, y no tenga la actitud correcta para afrontar las situaciones de la vida. Entonces, cuando por no tener la actitud correcta no tengo los resultados correctos, entonces Dios es el culpable. Dios es el responsable, porque yo estoy en una estructura y yo estoy sirviendo y yo estoy pastoreando y yo estoy en Maranata, o yo estoy en la iglesia, o yo estoy asistiendo todos los domingos, o yo estoy allí presente y yo doy la ofrenda y yo doy el diezmo y yo hago esto y yo hago aquello y yo barro y yo limpio ese baño y yo estoy en la seguridad y yo veo que los aires funcionen y yo veo tal y tal y tal, y veo y veo y veo. Pero mi posición del corazón, lo que es pura religión y no una actitud sincera. Y escúcheme, esa actitud sincera le va a permitir estar en los baños, estar sirviendo en cualquier área. Yo les digo los baños porque empiezo de afuera hacia adentro, porque los baños están afuera. Pero en cualquier área de la iglesia, desde predicando, pastoreando, hasta limpiando los baños. Pero la actitud correcta va a permitir que nada de esto me dañe, sino que yo edifique realmente a otro. Es que yo todavía no supero ese punto de que el ministro de una nación en Corea, y es que no es que sea una posición denigrante, pero él estaba ahí en el estacionamiento, en esa iglesia que hay más de 1 millón de personas, en el estacionamiento de esa iglesia, dirigiendo donde llega cada quien con su carro. No, usted se estaciona allí, usted se estaciona allí. Y es el ministro de la nación, pero su servicio a Dios, con la sinceridad que lo hace, no le trae ningún complejo de tener un propósito tan grande fuera de la iglesia. Y no es que sea pequeño en la iglesia, pero escúcheme, no está liderizando a nadie, no está llevando ningún discipulado, no está levantando una adoración que se sienta la unción en la iglesia. Está dirigiendo al que viene con su vehículo, pero le aseguro para tener esa humildad y estar allí, que con el amor que lo hace, el que lo ve se estaciona en paz. Así lo haya dejado en la última fila, porque la gente se enrolla cuando los estacionan en tal o en cual sitio. Díganme usted, los pastores: pero yo soy pastor, ¿cómo me vas a estacionar aquí? Si se enrolla, la actitud de este hombre, estoy seguro que lo edifica y cambia la atmósfera de su vida. Eso es lo que necesitamos nosotros, porque la actitud con que esté sirviendo dentro de la estructura va a permitir que sigamos desarrollándonos, porque esos dones van a fluir, iglesia. Esos dones, mire, se van a desarrollar en cada uno. Entonces los muchachos no van a tocar solo un instrumento, sino 2, 3. No va a haber una sola voz, 2 voces, sino 3, 5, 10, 15 voces. La coral crece, los discipuladores crecen, la iglesia se fortalece, las calles empiezan a ser edificadas no por 150, 200, 250, sino por 1000, 2000, 3000 personas. Entonces ahí la estructura y el orden son perfectos, porque la voluntad de Dios está en mi corazón. Es perfecto.
Dice, no quiero, en el 9, y ser hallado en él, Filipenses 3:9, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que se basa en la ley, sino la que se adquiere por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios y se basa en la fe. Quiero conocerlo a él y el poder de su resurrección y participar de sus padecimientos hasta llegar a ser semejante a él en su muerte. Mire, no hay otra muerte como la que experimentó Cristo. El morir por todos, más nadie lo puede hacer. Pablo hablaba de que si en algo puedo experimentar su muerte. Pablo hablaba de sacrificarse por lo menos por una iglesia. Jesús se sacrificó por todos. Y podemos hallar a alguien aquí entre nosotros, y estoy seguro, bueno, yo soy el primero, que se va a sacrificar por su hijo. Pero por el injusto, por el pecador, por el que usted no conoce, por el que no le ama, por el que no le bendice, por el que no le aplaude, por el que no lo saluda, por el que no le sonríe. Écheme otro cuento. Écheme otro cuento, pero ese no. Jesús lo hizo. Jesús lo hizo. O sea que Pablo no está hablando de que pongamos la confianza en cualquiera. Pon tu confianza en el que pudo vencer, mire, la muerte más difícil. Él la llevó. Y la llevó en la cruz. Y fue expuesta. ¿Pero para qué fue expuesta? Para que la viéramos nosotros. Para que la reconociéramos. Para que entendiéramos con qué amor nos ama el Padre, con qué amor el Hijo se sacrifica y con qué amor el Espíritu Santo se queda aquí con nosotros para traer consuelo y convicción de lo que está pasando o de lo que pasó allí y de lo que puede pasar hoy con nosotros al creer, al poner nuestra fe en esto. Entonces mi fe no está en dioses muertos. Mi fe no está en altares vacíos. Mi fe no está en esculturas, en esfinges, en atavíos, en alguna cosa material. Mi fe no está puesta allí. Mi fe está puesta en el sacrificio que Jesús hizo por mí. Y cuando yo pongo mi fe en el sacrificio que Jesús hizo por mí, yo entiendo que puedo empezar a morir, o sea, a amar al que no me ama, a amar y bendecir al que no me bendice, a respetar al que no me respeta. Escúcheme, porque hay gente que lo va a respetar y es más fácil trabajarlo. Hay gente que lo va a honrar y es fácil honrarlo. Hay gente que lo va a aplaudir y es fácil que usted lo aplauda. Todos pensamos que es bueno, dando y dando. Pero naturalmente es imposible para nosotros. Naturalmente es imposible. Es más, tenemos una ley, no, pero es que eso lo sembraron, yo no lo voy a amar. O sea, Él ha sembrado amor en mí. Y decimos, no, pero es que ya la ley se cumple. O sea, tú no amas, yo no te amo. Y es la ley. Pero Jesús se establece, se sacrifica, muere y marca para que crean en esto, para que el fundamento del evangelio esté en esto, en el amor sincero, en el amor sin límites, en el amor sin las condiciones, en el amor dentro de la estructura y aún fuera de la iglesia. Y Pablo, escúcheme, Pablo en la parte que no leí habla, si alguien se puede jactar, soy yo. Circuncidado, nació
en la cuna, o sea, desde el primer momento. A los 8 días lo circuncidaron. Desde el primer momento le empezaron a hablar de la ley, de todo lo que es la estructura, de todas las posiciones, los liderazgos, todo. Y Pablo lo conocía de arriba abajo y Pablo lo había cumplido. Pero toda esa estructura lo llevó a ser el perseguidor de la iglesia que Jesús estaba preparando para amar al mundo entero. O sea que toda esa condición religiosa sin amor en el corazón es destrucción. Mire, podemos invitar a alguien a la iglesia y no, bueno, yo lo invité, pero si viene a la iglesia y usted no lo bendice, no lo ama, no comparte con él, no espere que esa persona sea impactada. Usted invita a alguien a su casa y usted no lo recibe con respeto, con amor. No espere que esa persona esté consciente de que usted está feliz. No podemos asumir, solo tenemos que mostrar. Se trata de mostrar lo que Dios ha puesto, ha depositado en nosotros. Por eso le hablo cuando venimos a la iglesia, venimos a aprender a amarnos. La palabra es clara: hierro con hierro se amola, hierro con hierro se aguza. Nos amamos aquí, aprendemos a amar aquí, aprendemos a respetar, aprendemos a honrar los dones que tiene mi hermano, así sea uno solo o sean 5. Aprendemos a estar envidiando eso. Aprendemos a impulsar a otro. Y cuando salimos de la iglesia, bueno, estamos ya preparados. Porque el que está aquí conmigo, siempre se lo he dicho, el que está aquí conmigo por lo menos cree. O por lo menos, bueno, doblegó su corazón y vino. Pero dice, si no puedes con los de a pie, que son los que están en la iglesia, vas a poder con los de a caballo, que están afuera, que no les interesa por ahora ni papa de lo que tú le vas a decir. ¿Qué es eso de evangelio? ¿Qué es eso de Jesús? ¿Qué es eso de esto? ¿Qué es eso de ayuno? ¿Qué es eso de vigilia? De jóvenes. Si mi fe no está puesta en Cristo, toda esa revolución fuera nos mueve, nos tumba, nos enreda, nos saca. Por eso dice, cuídate de los perros, cuídate de los que dividen la iglesia, cuídate de los que confunden. Amén. Quiero continuar. Sigue Pablo diciendo, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Una actitud indetenible no se jacta de la victoria de hoy, sino que quiere algo mayor mañana. O sea, no está conforme, no es ser inconforme, no se conforma a las cosas buenas, sino que quiere lo mejor, lo mejor, lo mejor. Y no es ser un empresario voraz, que todo avaro, no, se trata de lo mejor. Y lo mejor es lo que nos bendice a todos. Lo mejor es que no haya uno con hambre, lo mejor es que no haya uno con sed, lo mejor es que no haya uno desvalido, lo mejor es que no haya uno endemoniado, lo mejor es que no haya uno perdido, sino que todos, como dice la palabra, todos procedan al arrepentimiento y a la restauración porque tienen una relación con Dios. Eso para mí es lo mejor. Y Pablo se paraba en esa condición. No es que yo lo he alcanzado o no creyendo que lo he alcanzado, sino que me levanto y prosigo la carrera. O sea, prosigo, avanzo, no me detengo. Una de las jóvenes daba el testimonio de que con 17 años
con 17 años, entró en el embarazo. Pero no se quedó. Y yo veía lo hermoso de la situación, porque es complejo, es una niña, es esto, y nos decimos y nos duele, y pensamos, y wow, se tronchó su vida, o no esperaron, todas las cosas que podemos decir, pero simplemente agarrar y poner su confianza en Dios y no entrar, no hundirse en la condenación, no entrar a pensar, porque estoy seguro que a su mente vinieron el aborto, vino esto, vino lo otro, o no estoy seguro, pero posiblemente puede venir a cualquier muchacho esa condición, por la culpa, por todo lo que podemos, lo que la sociedad puede oprimir. Pero escuchar a Dios y decir: Señor, perdóname, pero esa criatura que está en mi vientre no es la culpable. Yo fui responsable, pero sabe que al poner su confianza en Él puede salir adelante, como lo está haciendo, y que cuenta con una iglesia no para alcahuetear todo lo que hagan los muchachos, sino para levantarlos y que sean mejores, que no se queden en el pasado, en el error que cometieron, sino que puedan levantarse de ese error, sacudirse la culpa, arrepentirse, porque para sacudirse de la culpa hay que arrepentirse. Si no nos arrepentimos, la culpa siempre va a estar en nuestros hombros. Así que cuando usted ve a alguien con complejo, con culpa, es porque no se ha arrepentido. Cuando usted se vea con ese sentido de culpa allí, es porque no se ha arrepentido. Arrepintámonos de ese error, porque el que se arrepiente realmente entiende y quiere corregirlo. No quiere repetir ese error, no quiere repetir ese problema, no quiere repetir esa situación, no quiere repetir esa circunstancia. Y lo digo con toda libertad, ¿por qué? Porque se trata de amar, desde el más pequeño, desde el que falló y que está con nosotros esforzándose para cambiar, hasta el más grande.